Se trata de Fernando Duclos. Muchos lo conocerán como periodistán, que a través de las redes sociales viene publicando sus crónicas de viaje por distintos lugares de África, Medio Oriente, la Ruta de la Seda, y fundamentalmente en los últimos años ha tenido mucha repercusión lo que ha sido su experiencia en India y Bangladesh. Con él vamos a hablar ahora para que nos cuente un poco más acerca de lo que va a seguramente ser una linda charla en la Biblioteca Popular el sábado 22 de abril. Fernando, ¿cómo estás? Gracias por atendernos, muy gentil con tu tiempo. Gabriel Stringini y Patricia Pacini desde San Pedro, ¿cómo estás? Bien, todo bien. ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. Bueno, encantados de que vengas acá, de que San Pedro sea un punto dentro de este recorrido global que estás teniendo desde hace ¿cuántos años? ¿Cuántos años hace que empezaste a recorrer el mundo? Bueno, en realidad Periodistán nació en marzo de 2019, hace muy poco. Fue en ese momento que me hice el perfil de Twitter. Estaba viajando ya por Europa, pero intentando entrar a Asia. Y bueno, en ese momento, digamos, se podría decir, entre comillas, obviamente, que no paré. Digo entre comillas porque en el medio estuvo la pandemia, porque ahora estoy en Buenos Aires y porque probablemente me quede todo el año acá en Argentina. Digo, no es tan fácil tampoco viajar, obviamente por temas económicos, cansancio y demás. Pero bueno, esto empezó en 2019, es relativamente nuevo, aunque antes había hecho 2 viajes largos también. El primero, cuando era muy joven, por América del Sur, me agarré una mochila, dejé la facultad un semestre y me fui a ver qué pasaba, casi sin plata, durmiendo en comisaría, en playas, llegué hasta Nicaragua. Y el segundo, en 2013, había hecho un viaje también de 9 meses por África, ese ya un poquito más preparado. Pero bueno, lo cierto es que habían sido viajes esporádicos, digamos, ¿no? Aislados, y a partir de 2019 ya es como que, bueno, las cosas se dieron por suerte para que otro viaje que también iba a ser esporádico se convirtiese un poco ya en mi alter ego, ¿no? Y en lo que me da de comer en algún punto. En el eje de tu vida. ¿Te cambió entrar a la Ruta de la Seda, entrar a Medio Oriente, entrar a ese mundo tan maravilloso que nos has sabido describir muy bien, que es India, Pakistán, Bangladesh? Te cambió la vida, obviamente, te cambió la visión del mundo además, ¿no? Sí, sin lugar a duda. Me estoy escuchando con un poquito de retorno, ¿no? Dale, ya lo mejoramos. Dale, pero sí, bueno, es un poco como vos decís, a ver, me cambió la vida, primero como que te decía, en el ámbito, en todo, o sea, esto de que la gente de repente me reconozca por la calle o que me llamen para dar una charla, son cosas que yo realmente jamás me hubiera imaginado que podrían pasar. Yo soy una persona completamente normal, sin ningún asomo de creerme nada más que nadie, simplemente tuve la suerte y el privilegio de poder viajar y poder contarlo, pero nada más que eso. Y siempre cuento la misma anécdota, ¿no? Yo en enero de 2020, no, 21 ya. Sí. Estaba poniéndome una carpa en Kirguistán. Mi gran problema era dónde iba a dormir esa noche, dónde comprar mi ropa interior, que ya después de tantos meses de viaje ya casi no me quedaba. Vos ves las fotos mías, soy un barbudo que está en una carpa, y lo cierto es que 6 meses después había 2 chicas maquillándome antes de salir a la tele, con lo cual uno dice, ¿cómo pasó esto en el medio? Y bueno, sí, a ver, cambió mi vida desde ese aspecto, y como vos dijiste también, desde mi aspecto de, bueno, de repente entendí el mundo de otra forma, lo veo diferente, me doy cuenta que lo que nosotros creemos que es lo universal es simplemente una forma más de tantísimas que hay en el planeta de organizarse, de vincularse, de creer, de vivir, de morirse. Digo, a ver, no me doy cuenta que el mundo es demasiado grande, que sabemos demasiado poco, y bueno, es lo que trato un poco con mi mínimo granito de arena de difundir, ¿no? Y de dar a conocer. ¿Qué es lo que más te impresionó, al principio de llegar a esos lugares? ¿Cuál es porque no tuve la suerte de poder viajar a esos lugares, pero me imagino que el choque cultural debe ser fuerte al principio, ¿no? Lo que tenemos internalizado con respecto a lo que son otras formas de vida. ¿Cómo conciliaste eso al principio? Bueno, es difícil hasta que uno empieza directamente ya. No digo que lo logre, pero al menos tratar de pensar en otras categorías, porque si vos
pensás con tus categorías, obviamente es muy simple, qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo lindo, qué es lo feo, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, etcétera. Pero no deja de ser un ejercicio errado. A ver, te voy a poner un ejemplo muy básico. El 80% de India es hinduista, estamos hablando de 1.000 millones de personas. Para los hinduistas existe, y lo cuentan, digamos, como una verdad total y como algo claramente dado, establecido y que ni siquiera se discute, la reencarnación. Es decir, vos te morís y volvés a renacer en una vida que viene, y de acuerdo a cómo fue tu karma, es decir, tus acciones en esta vida que acaba de pasar, es que te va a tocar algo mejor o algo peor en la nueva vida que te toca. Entonces, no es simplemente que es una sociedad igual a la nuestra, con los mismos valores, con las mismas categorías, y que simplemente, bueno, comen un poco más picante, se visten diferente, le rezan a otro Dios. No, es gente para la cual cree que después de morir se van a revivir. Entonces, ahí te cambia completamente la concepción de qué es la vida, qué es la muerte, qué es el amor, qué es el trabajo, qué es el tiempo, cómo son las amistades, digo, cómo se organiza el lugar, etcétera. Digo, no es simplemente, bueno, comen un poquito más picante, bueno, estos rezan en mezquitas y estos en iglesias. En muchos casos cambia completamente toda la concepción de las cosas. El ejemplo de India es un ejemplo bastante extremo porque es el lugar más diferente en el que yo estuve, en cuanto a categorizaciones, conceptos, formas de organizarse y demás. Pero lo cierto es que en todo lugar es un poco así, y al principio es difícil, obviamente, salirse un poco de uno mismo, y además uno nunca lo logra tampoco. Uno, al menos en mi caso, yo trato, digo, bueno, a ver, a veces me pongo incluso un abogado del diablo de mí mismo, che, esto a mí me parece muy mal. Bueno, a ver, antes de jugarlo, mínimamente voy a tratar de entenderlo. Después, obviamente, uno tiene ideas de lo que está bien, lo que está mal, hay cosas que le gustan, hay cosas que no, pero muchas veces cuando viajamos y llegamos a lugares tan diferentes, ni siquiera tratamos de entenderlo. Che, qué mal esto, qué feo, bueno, listo, a otra cosa. Y bueno, yo trato de, siempre cuando viajo y que me encuentro con otros mundos, vamos a decirlo así, bueno, mínimamente tratar de comprender por qué suceden las cosas, qué hay atrás. A ver, Irán es un país, sin ir más lejos, que tiene 6.000 años de historia. Sí. Entonces, claro, bueno, hay caldos de cultivo de hace 6.000 años fermentándose, hay rencores que existen desde esa época, hay amores que existen desde esa época. Argentina, digo, su historia moderna, vamos a poner que tiene unos 500 años. Entonces hay una diferencia de 5.500 años. Es muy, muy complejo de entender. Digo, ¿cómo va a ser Argentina en 6.000 años? Tal vez ni siquiera va a existir, la verdad es esa. Entonces, bueno, uno tiene que entender que son lugares con muchísima historia, con mucha carga, con muchos años por detrás, y bueno, tratar también de entenderlo de esa forma, ¿no? ¿Cómo ha sido la elección de tus viajes, digamos, de ir a cierto destino y tener, digamos, organizado este mapa? Bueno, hay cosas que tengo como que sí o sí quiero hacer, y otras que van sucediendo en el camino, y más cuando son estos viajes tan largos, ¿no? Te pongo un ejemplo, qué sé yo. Yo a Irán sabía que quería ir porque es un país que me apasiona, que me fascina, además el imperio persa, Persépolis, en fin, una cosa como que realmente sentía que estar ahí era estar en la historia. Ahora, Afganistán lo tenía con muchísimas dudas, porque bueno, es un país ya con una historia reciente muchísimo más terrible, trágica, cruel. ¿Vos llegaste todavía ya con el talibán en el poder? No, en 2019. Ajá. O sea, en algún punto ya estaban en el poder, y la verdad es esa, pero bueno, todavía el gobierno, digamos, de coalición internacional gobernaba ciertas ciudades, imponía la ley en algunos lugares, pero lo cierto es que vos ya sentías en el sentir popular, valga la redundancia, que los talibanes eran quienes mandaban. Obviamente después nadie se imaginó que iban a tomar el país en una semana después de que se fuera a Estados Unidos, pero bueno, sí, se veía venir en algún punto, pero no, a ver, donde yo estuve no eran zonas talibanes. Pero entonces, lo de Afganistán, por ejemplo, lo fui pensando a lo largo del camino, hablando con la gente, hablando con afganos, es seguro, da para ir, se puede, no se puede, preguntando en la embajada, convenciéndome de mí mismo. Digo, hay lugares que los voy organizando ahí en el momento, también de acuerdo a mis necesidades de viaje. Te pongo un ejemplo, cuando yo empecé el viaje de Periodistán, no tenía pensado ir a Roma, porque Europa Occidental era algo que yo quería hacer rapidísimo, primero porque es muy caro y segundo porque no estaba en mis planes de viaje periodístico, pero me convencieron de ir a Roma. Como ya estaba en Italia, me dijeron, che, es muy linda, no sé qué. Bueno, fui 3 días a Roma cuando recién estaba empezando el viaje, y
y me pareció un montón. A ver, una ciudad que me fascinó, me encantó, pero dije, no, me desvié 3 días de mi ruta. Después, a medida que pasan los meses y uno se da cuenta que el viaje deja de ser un viaje, sino que es la vida de uno, y que como todo en la vida no puede uno vivir a un ritmo turístico de conocer, y que a veces simplemente necesita parar, descansar, estar en una misma cama 15 días, en un mismo baño, etcétera. Terminé quedándome 30 días casi en Bishkek, que es la capital de Kirguistán, y que si uno lo compara con Roma, la verdad es que no hay nada. Y sin embargo, en ese momento me pareció bien quedarme casi un mes en Bishkek, porque realmente estaba cansadísimo y porque en vez de conocer, lo que necesitaba era tener una misma cama y un mismo baño durante varias semanas. Claro. Entonces, muchas veces el viaje se va reorganizando y cambiando todo el tiempo de acuerdo a las necesidades de uno, ¿no? Yo lo que tengo son lugares que sí o sí quiero conocer, digo, estoy en Irán, digo, bueno, a ver, sí o sí quiero ir a Persépolis y estoy en Teherán. ¿A cuántos kilómetros es Persépolis? Bueno, a 800 kilómetros. Ok, lo que pasa en estos 800 kilómetros entre Teherán y Persépolis no lo sé muy bien qué va a pasar. Tal vez hago dedo y termino durmiendo en la casa de alguien que no tenía idea, pero a Persépolis voy a ir. Así me organizo un poco. Mientras vos estás hablando, y hablabas recién de Kirguistán, digo, creo que uno de los grandes méritos y uno de los grandes legados que vos vas a terminado este viaje largo a dejarnos a todos nosotros, es el hecho de poder conocer lugares que no conocíamos, aunque nunca vayamos. Y conocer no es saber dónde quedan en el mapa, ni cuál es la capital, ni cuál es la bandera. Conocer a la gente. Vos nombraste recién Kirguistán, estoy seguro que el 90% de la gente que nos está escuchando no sabe ni dónde queda. Sí, y lo mismo con otros lugares. Digo, estoy viendo en tu perfil Transnistria. Yo, por ejemplo, no sé dónde queda Transnistria. Y vos hiciste hilos y explicaste y contaste culturas. Y me parece que ese es tu legado, que no sé si lo pensás de esa manera, pero me parece que eso es lo valioso de lo que haces. Sí, a ver, eso se fue dando. Yo no te voy a mentir, no voy a decir, bueno, desde el primer día que empecé el viaje yo quiero hacer esto y que la gente se entere de X y de Y. Todo se fue dando un poco, incluso el Twitter, que en un principio yo ni siquiera tenía, y después obviamente sí, me di cuenta que era por ahí, podemos decir, me gustó hacerlo, me encanta, y entonces bueno, es como que se fue dando toda una suerte de combinación de datos, de sucesos, de cosas que me pasaron, de lugares a los que iba, que sí, hicieron que se termine convirtiendo lo que yo hice medio que en un trabajo de difusión de lugares que o no son completamente desconocidos o cuando no son conocidos es solamente por lo malo, por lo pésimo y por lo terrible. Vos cuando yo te dije Afganistán me preguntaste por el Talibán. Y es una pregunta muy atinada, muy acertada, es lo que todo el mundo pregunta. Sin embargo, digo, el 99,9% de Afganistán es gente que digamos, que quiere tener una vida normal, que quiere, como nosotros, digamos, ir al colegio, estar con sus afectos. Bueno, ¿cómo es? ¿Escuchan música? ¿Qué música escuchan? ¿Miran tele? ¿Qué televisión miran? En fin, digo, obviamente hay ciertos países de los cuales, bueno, es como que nos llega una idea y está bien, digamos, y esa es la que tenemos, pero bueno, yo he tratado un poco de contar, de salir de eso y contar un poco la vida cotidiana de la gente. Y una cosita más que te digo, Transnistria es una república separatista de Moldavia. Mirá. Que en algún punto lo interesante es que ellos formaban parte de la URSS y es como que no se quieren salir, o sea, es como que no conciben que la URSS ya se terminó y vos llegás a Transnistria y hay estatuas de Lenin, de Marx, es como una cápsula de tiempo a los 80 que quedó y la verdad que es súper interesante. En el último año y pico, además, fuiste un protagonista de adentro de un fenómeno que acá empezamos a descubrir a partir del fútbol, que es ese hilo rojo, como le dicen algunos, o esa línea imaginaria que resulta bastante difícil de entender entre millones de personas en India y en Bangladesh y la Argentina, que se manifiesta a través del fútbol, pero que por lo que vos contás no se limita al fútbol. ¿Cómo es eso de que hay tanta gente allá que nos quiere y acá quizás ni sepamos cómo es su cultura? Bueno, es una locura, la verdad es una verdadera locura. Ahora ya casi que nos acostumbramos, pero cuando uno lo piensa, estamos a 16 kilómetros de distancia, formamos parte de sociedades que no tienen nada que ver o que tienen poco que ver
una con la otra, al menos en los aspectos religiosos, culturales y demás. Después, evidentemente, los hechos muestran que en realidad sí tenemos muchos que ver unos con los otros y que somos mucho más parecidos de lo que pensamos o los que nos quieren hacer creer. Pero sí, a ver, es un fenómeno que tiene que ver, primero que empezó en algún punto con cierto odio a los ingleses, claro, y a la colonización británica, que fue particularmente muy dura en Bengala, es decir, en Bangladesh, en Calcuta, en la India, que es el principal lugar en donde nos aman, digamos. No es toda la India, sino que en algunos lugares en particular. En cambio sí es todo Bangladesh, que es un país mucho más chico, pero bueno, con 200 millones de personas. Digo, todo empezó con una suerte de odio y de rencor y de querer identificarse con algún país que no fuera europeo, que fuera del tercer mundo, digamos, que hubiese sufrido lo mismo que sufrieron ellos. Digo, la hambruna de Bengala de 1943, por ejemplo, es un episodio terrible y trágico. Ni siquiera te voy a decir de la historia de India, sino de la historia humana. Entonces, bueno, y de repente en ese interés, en esa efervescencia, en esas ganas de identificación, y encima en el primer mundial televisado a esta zona del mundo, aparece Maradona haciendo lo que ya sabemos que hizo Maradona. Yo siempre digo que Maradona inventó Argentina ese día, porque es real. Es lo mismo que vos me decías recién, de que el 90% de nosotros, o el 95, 99, no sabe dónde queda Kirguistán. Bueno, obviamente que no lo sabemos, es lógico que no lo sepamos, pero si el día de mañana el nuevo Messi nació en Kirguistán, entonces ese tipo va a haber inventado Kirguistán para el mundo. La verdad es esa. Claro. Bueno, Maradona hizo eso con Argentina. Antes la gente no conocía a nuestro país y de repente apareció un tipo que llevaba los colores de nuestra bandera y que todo el mundo lo empezó a conocer. Bueno, Maradona fue el fundador de nuestro país para el mundo, te diría. Y bueno, aparece Maradona y obviamente muchísima gente en estos lugares ya con este odio, con este resentimiento, con este rencor, con esta bronca y rabia contenida a los ingleses y a lo que había sido la dominación y la colonización, lo adopta como un hijo propio, y encima después, en época de redes sociales, aparece Messi, porque lo que se ve mucho es una transmisión del amor por Argentina de padres o madres a hijos e hijas, y obviamente es muchísimo más fácil hacerlo cuando vos tenés un ícono contemporáneo. Digo, no era que les estaban mostrando las imágenes de Maradona en blanco y negro en el 86, algo que ellos no vivieron, sino que les mostraban que había uno que jugaba con la misma camiseta con la que jugaba Maradona, los mismos colores, que estaba jugando en este momento, que sigue jugando. Entonces, bueno, medio que tuvimos la suerte de que el traspaso generacional fue Maradona-Messi, y bueno, muchísima gente te cuenta, ¿no? En mi familia amaban a Maradona y yo soy fanático de Messi. Bueno, pero los dos son fanáticos de Argentina, y se dio un poco por eso, se dio también porque en estos lugares, por razones difíciles de explicar realmente, no hay un equipo de fútbol fuerte local con el cual identificarse. Entonces, bueno, se terminan integrando al show global hinchando por alguien, básicamente. Y bueno, ese alguien somos por suerte nosotros, y la verdad que es muy hermoso. Yo estuve en Dhaka, en Bangladesh, hace poco más de un mes, y vos ves banderas... En la inauguración de la embajada estuviste, ¿no? Exactamente, estuve en la inauguración de la embajada y uno ve banderas argentinas por todos lados. Me preguntaban, ¿es como en la tele? No, es más todavía, decía yo, porque realmente por todos lados se llegan a enterar que sos argentino y no salís de la multitud directamente. O sea, te apresan hasta que te termines de sacar la última selfie, dar el último abrazo. Es espectacular. Qué bárbaro. Y ahí encontrás una historia, es una historia muy impresionante. A mí me pegó mucho, porque además viste que estamos muy sensibilizados con el tema de todo esto, que es la de Abdul. Y me gustaría que la cuentes porque vos tuviste la posibilidad de estar con él, estuvo en la inauguración de la embajada, y es muy impresionante esa historia. Contanos un poco de eso. Bueno, Abdul es un chico que, si no me equivoco, en 2014 era un chico, no sé, tendría unos 15 años, ¿no? 18, digo, no sé exactamente la edad, pero en un pueblito muy chiquito de Bangladesh se subió a una escalera o a un árbol, no recuerdo exactamente, para colgar unas banderas argentinas antes de un partido del Mundial. Y bueno, al subirse a la columna o a donde se había subido, le dio un choque eléctrico porque tocó un cable de alta tensión y bueno, lo destrozó, se cayó y perdió los dos brazos y las dos piernas. Y bueno, estuvo obviamente a punto de morir, se salvó porque su familia, hizo todo para que él siga viviendo, pero bueno, siguió viviendo sin los dos brazos y sin las dos piernas, en una silla de ruedas, y uno diría
qué loco, porque este tipo perdió sus extremidades por el solo hecho de colgar una bandera argentina. Claro. Y lo increíble es que después de todo lo que pasó, más fanático de Argentina se volvió, porque uno podría esperar que cupiese cierto resentimiento, cierta bronca de, che, por colgar la bandera de este país casi que pierdo la vida y me la arruiné un poco para siempre. Pero bueno, no, al contrario, más hincha se hizo, siguió hinchando por el país, siempre con la camiseta y demás. Obviamente en Rusia 2018 tuvo una desilusión, pero bueno, este año, el 2022 en realidad salió campeón, como salimos campeones nosotros, y hay un montón de videos de él en silla de ruedas festejando, llorando, con los amigos que lo abrazan y demás. Bueno, es muy muy difícil la vida para él, obviamente, no hay ni que explicarlo, pero sí, lo conocí en la embajada y es increíble. Yo digo que es el hincha número 1 de Argentina en el planeta, porque, a ver, realmente perdió casi todo por su fanatismo y por colgar unas banderas ahí en unos árboles, y esa pérdida lo hizo todavía ser más fuerte, y bueno, nada, vos ves las imágenes de él en YouTube festejando el título argentino en 2022 y realmente que son increíbles. Yo lo conocí en la embajada, apenas intercambié palabras porque no habla inglés, obviamente tampoco habla español, entonces bueno, con un poco de ayuda del traductor, con los amigos y demás, pero nada, ya verlo ahí es espectacular. Nuestro canciller le regaló una camiseta también, fue algo muy lindo. Qué lindo. Bueno, todas estas historias y muchísimas más, por supuesto, van a estar presentes en la Biblioteca Popular el 22 de abril. ¿Está llegando acá a San Pedro, Fernando? Exactamente. ¿Cómo llegas acá a San Pedro? ¿Te contactan a través de amigos o cómo se da esta charla aquí en San Pedro? Sí, en cada caso que yo voy por el país, digamos, sucede de forma diferente. A veces es simplemente alguien que me escribe en Instagram, che, me encanta lo que haces, me gustaría que vengas, ¿cómo podemos hacer? Y lo empezamos a organizar. En otros casos es algo más, entre comillas, diría serio o formal. Hola, somos de tal gobierno, o estamos organizando tal feria del libro, o somos de tal librería. En San Pedro, bueno, me contactaron gente de la librería Abelardo, así que nada, empezamos a organizarlo, cómo podía ser. Por suerte estamos muy cerquita, así que se dio todo de una forma bastante fácil, y bueno, nada, voy a estar ahí en la Biblioteca Popular. Bueno, invitamos a todo el mundo, que nos quedó hablar de África, que es un tema que a mí me encanta y que, bueno, tendrás la posibilidad de desarrollar también allí, y de un montón de aspectos de la vida, de la cultura y de tus experiencias que son realmente impresionantes. Tenés 3 libros publicados ya, ¿no? Exactamente, uno sobre África, uno sobre Medio Oriente y la Ruta de la Seda, y otro sobre India. Perfecto. Dijiste que vas a estar un largo tiempo en Argentina, pero ¿ya tenés pensado cuál es la próxima aventura? Mira, la verdad es que es difícil, y es la pregunta que yo me hago todo el tiempo, porque, digo, viajar como yo viajo son viajes de 10 meses, un año y demás, y obviamente voy creciendo también, digo, me voy poniendo más viejo, me guste o no, y uno empieza también a tener otras prioridades relativas a la pareja, por ejemplo. Claro. Pensemos que cuando yo hago estas cosas es casi imposible después formar una familia, por ejemplo, al establecimiento. Entonces hay como dos partes luchando en mí. Una que dice, sí, quiero salir mañana a Papúa Nueva Guinea, Vanuatu y las Islas Salomón, por decirte algo, y otra parte de mí que dice, che, bueno, la verdad es que el último viaje a India me cansó muchísimo física y mentalmente, estoy cansado, quiero empezar a hacer otras cosas, pero al mismo tiempo también, como vos y como toda la gente, un poco la gente ya me identificó como el viajero, una persona que tiene que estar viajando todo el tiempo, y esto también a mí me gusta, y en un punto se volvió una parte de mí. Entonces estoy ahí como en muchas disyuntivas. Yo creo que sí voy a seguir viajando, pero no sé si voy a seguir viajando, digo, así un año, tal vez. Me voy 2, 3 meses y logro hacer algo, no sé, con la televisión o con las redes, y después vuelvo, en fin. Que viajes más cortos. Sí, estoy un poco pensando cómo va a ser. Lo que sí, lo cierto es que económicamente yo tampoco tengo sponsor ni nada. A veces me escriben como, che, hola, la gente piensa que somos varias personas o que tengo un community manager. Claro. No, soy yo, tipo, esta persona que está hablando con ustedes por teléfono es periodista, listo. Todo el proyecto es esta persona que ahora va a cortar y se va a hacer unos mates. Entonces, bueno, nada, a veces cuesta también desde el punto de vista económico y demás, pero sí, a ver, obviamente que me gustaría seguir viajando, pero lo cierto es que por ahora estoy acá y, de nuevo, estoy
pensando bastante en mi futuro. Otra posibilidad es ir por Argentina, que obviamente sería mucho más barato y hay 1000 cosas para contar. En fin, hay muchas posibilidades en el horizonte y por ahora estoy viendo a ver para dónde voy, ¿no? Por lo pronto, para San Pedro, el 22 de abril, y acá te esperamos. Fernando, un enorme placer poder charlar con vos, soy un admirador de tu trabajo, somos aquí admiradores de tu trabajo, y la verdad es que es un placer poder charlar con vos y poder conocerte y poder escuchar tu charla en la biblioteca dentro de 2 sábados. Muchísimas gracias por atendernos y darnos tu tiempo. Un abrazo grande y bueno, nos vemos pronto. Dale, un abrazo. Periodista.